Hay muchas cosas que pensamos que necesitamos en esta temporada para hacernos felices. Por ejemplo, pasar tiempo con familia, amigos y compañeros. Todos desean reunirse con sus seres queridos y disfrutar tiempo en familia. Pero para muchas personas, COVID va a cambiar eso. Varias personas han perdido seres queridos por el COVID en este año también. Otros no van a poder reunirse con abuelos mayores o con todos sus parientes. También muchos desean una cena navideña, muy rica con refrescos, sopas, pierna enchilada y más. Además, muchos esperan estrenar nueva ropa. Esperan un aguinaldo, una fiesta en su empresa con rifas y un viaje durante las vacaciones. Pero todo va a ser diferente esta Navidad. Tal vez por lo económico, salud o restricciones por COVID no pueden lograr todo eso. O porque otras personas tal vez no tienen buenas relaciones con sus cónyuges, padres, hermanos, tíos o otros miembros de la familia. También hay personas que son solteras y quieren casarse y se sienten solos, más aún en este tiempo que otras temporadas durante el año. Además, en todas las tiendas, redes sociales y televisión, vemos publicidad navideña que quiere convencernos de que podamos encontrar el gozo en las cosas materiales. Esas cosas pueden ser buenas, pero la realidad es que no pueden satisfacernos. Dios nos ofrece por medio de Cristo algo infinitivamente mejor. Yo quiero animarte durante este sermón a contemplar y enfocarte en la encarnación de Cristo. Por medio de la encarnación, Él puede satisfacer nuestras necesidades reales. Hoy quiero que busquemos en la Biblia un pasaje que revela nuestras necesidades reales y cómo Cristo puede llenarlas. Es imposible que entendamos la encarnación completamente, porque es el evento que el Dios infinito vino a este mundo para demostrar su amor, gracia y verdad. Aunque es imposible entenderlo completamente, debemos contemplar esta realidad. ¿Qué significa este evento? ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? En la iglesia del Nuevo Testamento contemplaron esta realidad mucho. En la carta a los Hebreos, el autor escribió a cristianos para que se dieran cuenta de la supremacia de Cristo y que Él cumplió todas las promesas del Antiguo Testamento. Abran sus Biblias, por favor, a la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 10 a 18. Hebreos, capítulo 2, versículos 10 a 18. Dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionará mediante el sufrimiento el autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte, dice, yo confiaré en él. Y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham.
Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Observamos en este pasaje que Cristo llena nuestras necesidades reales de salvación, santificación y intimidad. Nuestra necesidad más grande es ser salvados de nuestro pecado. No es tener una familia mejor, un cónyuge mejor, ni un trabajo mejor. No es tener una cena perfecta, un aguinaldo o ropa nueva. Cada persona ha ofendido a un Dios santo y perfecto y necesitamos ser perdonados por nuestros pecados contra Él. Todos nosotros hemos sido nacidos en el pecado y merecemos el castigo de Dios. La razón principal por lo que Jesús vino al mundo era para salvar pecadores del castigo justo de Dios. Cuando el ángel visitó a José para decirle que María estaba embarazada con Jesús, le dijo que le pusiera el nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, como dice en Mateo capítulo 1, 21. Esta es la razón para que viniera Jesús, para cumplir nuestra necesidad primordial del perdón de nuestros pecados. En la cruz, Cristo nunca dejaba de ser Dios, porque Él fue hombre. Pudo ofrecer su sangre por los humanos. Porque Él fue Dios, su sangre tiene infinitivo valor. Por eso la encarnación es necesario para salvarnos. Cristo, por ser Dios, vivió una vida sin pecado. Él no habría sido divino si hubiera pecado. Al mismo tiempo, Él no habría podido interceder por nosotros si Él no hubiera sido humano. Porque cada uno de nosotros tenemos pecado en nuestros corazones y necesitamos que Dios interceda por nosotros. En Hebreos 2:10 dice que Dios es el autor de salvación. Desde el principio de la Biblia, Dios orquestó nuestra salvación. La Biblia es una historia completa de esta realidad. Nosotros no tenemos el poder de salvarnos a nosotros mismos por medio de buenas obras. Tenemos una deuda que no podemos pagar. También dice en versículo 14 que Dios tiene el dominio de la muerte y el diablo. Una de las razones más importantes de la encarnación es que Dios necesitaba ser humano para vencer a la muerte. Esto es una promesa que Dios dio en el momento que el pecado entró en el mundo. En Génesis 3, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, Él inmediatamente prometió vencer al diablo. Dice en versículo 15 de Génesis, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Vemos aquí en Hebreos 2 que Cristo es la promesa de un pasaje principal en la Biblia. Dios dijo que Él mismo cumplirá esta promesa. Por medio de la encarnación, Dios cumplió esta promesa. Él venció al diablo y resultó que por la muerte de Cristo no tenemos que temer la muerte. Por medio de la muerte de Cristo tenemos la oportunidad de tener vida eterna. Hay muchas personas que se sienten culpables de sus malas decisiones y pecados en su vida. La belleza de este mensaje es que en el momento que creemos en Cristo, no seremos culpables ante Dios.
También dice en versículo 17 que el propósito de Cristo fue a fin de expiar los pecados del pueblo. En el Antiguo Testamento, el sacerdote fue un representante de Israel ante Dios. Él entraba en la presencia de Dios para ministrar y hablar con él. El sacerdote era el representante de la gente ante Dios. Dios creó un sistema de sacrificios animales y la responsabilidad de los sacerdotes era hacer estos sacrificios. Literalmente, él necesitaba poner sus manos en la cabeza del animal para significar que los pecados del pueblo serían transmitidos al animal. Dice en Levítico 1 y 4, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual le será aceptada en su lugar y le servirá de propiciación. Esto fue la sustitución por los pecados de la gente en el Antiguo Testamento. La obra de Cristo es el cumplimiento de este sistema. Él es nuestro representante y sustitución perfecto. Él era el cordero sacrificado por nosotros. La ira de Dios fue satisfecha cuando Jesús murió en la cruz, tomando el castigo de nuestros pecados. Literalmente, nuestros pecados son puestos sobre Cristo cuando arrepentimos y tenemos fe en su sacrificio. Cada persona es culpable bajo de la ley de Dios, pero Cristo se culpó por nosotros. Necesitamos recordar que nuestros pecados tienen un costo, y este costo fue la vida perfecta y muerte de Cristo. Unas preguntas para aplicar nuestra necesidad de salvación. ¿Te has dado cuenta de que has ofendido al Dios Santo? ¿Te has dado cuenta de que tu necesidad más grande en esta temporada navideña es arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo para tu salvación? Si tu respuesta es sí, la realidad de que has sido perdonado por tus pecados a través de Cristo provoca que tu corazón crezca en gratitud en esta temporada navideña. Nuestra segunda necesidad es santificación. Cada persona que ha aceptado a Cristo por medio del arrepentimiento y fe necesita ayuda en su vida cristiana. Tiene una necesidad de crecer en su fe porque no podemos santificarnos a nosotros mismos. Este pasaje en Hebreos explica que Jesús es el origen de nuestra santificación y que Él puede ayudarnos. La encarnación es la razón por la que Él puede ayudarnos y puede santificarnos. El mejor consejo viene de una persona que ha experimentado situaciones similares a las que vamos a experimentar en nuestra vida. En Hebreos 2 dice que Cristo ha experimentado situaciones similares a que hemos experimentado tú y yo. Por eso, Él puede entender nuestros problemas y batallas contra el pecado. Hay dos verdades en versículo 18 en las que necesitamos enfocarnos. Primeramente, dice que Jesús puede socorrer a los que son tentados. El enemigo de la fe es cuando tienes confianza en ti mismo. Cristo no va a ayudarnos si no pedimos por su ayuda. Y no vamos a pedir por la ayuda de Cristo si tenemos confianza en nosotros mismos. La encarnación nos consuela y nos dice que Dios nos escucha y que Él puede ayudarnos. Segundo, es importante que entendamos la tentación porque somos tentados. Vivimos en un mundo que está lleno de tentación y si no tenemos cuidado, vamos a endurecernos contra la voluntad de Dios y no darnos cuenta cuando la tentación viene.
Los seguidores de Cristo pueden estar en el mundo, pero ser diferentes al mundo al mismo tiempo. Cuando cometemos pecados, es el resultado de un proceso que ocurre antes de la acción del pecado en sí. Como dice en Santiago 1, 14 y 15, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Es decir, que nuestros propios deseos son la raíz del pecado. No son tus circunstancias que te hacen pecar. Son tus propios deseos que no son conforme a la voluntad de Dios. La mayoría del tiempo no podemos controlar nuestras circunstancias, pero sí podemos controlar nuestra respuesta ante las circunstancias. Si hemos creído en Jesús, hemos sido liberados del poder del pecado en nuestras vidas. Hemos vencido por medio de fe en Cristo la penalidad final del pecado. Aunque esto es verdad, no elimina la necesidad de esforzarnos cada día contra el pecado. Hay dos errores comunes en la batalla contra el pecado y la tentación en nuestra vida cristiana. Primero, podemos creer que nunca cometernos pecado en nuestra vida cristiana. La idea de un cristiano perfecta es falsa. Vamos a pecar cada día. Dice en 1 Juan 1 y 8, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. También Pablo habla de la lucha dentro de sí mismo contra el pecado en Romanos 7. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminoso, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Segundo, podemos creer que el sacrificio de Jesús solamente aplica a la salvación. Podemos creer que su sacrificio nos permite entrar al cielo cuando muramos como un boleto mágico, porque no importa cómo vivimos ahora. Jesús dice claramente en Mateo 7, 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. También Pablo, quien habla de la realidad de la lucha contra el pecado, al mismo tiempo dice en Romanos 6, 1 y 2, ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? De esta forma, perfeccionismo y el boleto mágico son falsos según la Biblia. Vamos a enfrentar tentación y pecado cada día. Vamos a fallar muchas veces, pero sí importa que luchemos contra el pecado y que huyamos a Cristo para ayudarnos. Este pasaje en Hebreos 2 nos muestra que la encarnación es la razón por medio de la cual podemos recibir ayuda en nuestra lucha contra el pecado. En versículo 17 dice que Jesús es un sumo sacerdote fiel y misericordioso. Que Jesús es fiel significa que si usted es verdaderamente un cristiano, Él nunca va a abandonarte y siempre va a cumplir sus promesas para salvarte, ayudarte, santificarte
estar contigo y perdonarte una y otra vez. Que Jesús es misericordioso significa que cuando pecamos, fallamos y nos sentimos muy débiles, Él siempre tiene los brazos abiertos para perdonarnos. Y Él nunca va a darnos el castigo que merecemos. Santificación es una de nuestras necesidades reales. Si somos cristianos, no podemos ignorar esta necesidad en nuestra vida diaria. La encarnación ofrece la realidad de santificación cada día. Por medio de Cristo y nuestra dependencia en Él, podemos crecer en nuestra fe. Una pregunta para aplicar nuestra necesidad de santificación. De los dos errores en santificación, ¿qué error estás más tentado a creer? ¿El error de perfeccionismo o el error del boleto mágico? Nuestra tercera necesidad es intimidad. Esta temporada de Navidad puede ser, para muchas personas, una temporada de depresión. Esta es porque la relacionan con miembros de su familia que están lastimados o solteros que quieren casarse, pero no tienen un esposo o una esposa. Dios nos ofrece intimidad con Él, pero hay muchas personas en la iglesia que no buscan a Dios por sí mismos. Solamente escuchan a sus papás, pastores, amigos o opiniones en las redes sociales para aprender de Dios. Otras personas pueden ayudarnos, pero cada uno de nosotros tiene la oportunidad de conocer a Dios en su palabra. Si quieres conocer a una persona, no vas a escuchar a las opiniones de otras personas, de esta persona. Si deseas conocerla, vas a reunirte con esta persona o vas a hablar con las personas que realmente la conozcan. Hay muchas opiniones de Jesús en este mundo. Necesitamos buscar en la Biblia por la opinión verdadera. Algunos piensan que Él es simplemente un buen maestro, pero no era Dios. Otros piensan que Él es Dios y puede ayudarnos, pero hay otras personas a que debemos orar por ayuda. Se dice que los santos o la Virgen María son humanos y pueden entendernos más que Dios. Se cree que la intimidad es más cercana con los santos porque tenían experiencias similares. En otras palabras, Cristo es insuficiente en nuestra vida. Dice en Hebreos 2:14 que Él también compartió esa naturaleza humana. Significa que Dios mismo vivió y experimentó la vida humana. Por eso, no necesitamos otro mediador. Por medio de la fe, Él es nuestro mediador perfecto. Tenemos acceso a Cristo porque Él rompió la separación entre Dios y los humanos. Inmediatamente después de la muerte de Jesús, dice en Mateo 27:51, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Cada cristiano, por medio de la fe en Cristo, tiene acceso igual a Dios. Esto es uno de los puntos más importantes del nuevo pacto. En el antiguo pacto, el acceso a Dios era diferente. Solamente los sacerdotes podrían entrar en el tabernáculo para ministrar por la gente. Y también los sacerdotes estaban limitados en su ministerio. Por eso, cuando el Antiguo Testamento habla del Nuevo Testamento, predica un tiempo en el futuro cuando Dios iba a intensificar su presencia con su gente. Dice en Jeremías 31:33, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo
de Israel. Afirma el Señor, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Este versículo está hablando de la etapa en la que estamos ahora. Por medio de la encarnación, Dios inició un pacto nuevo en el que experimentamos la presencia de Dios en una manera más intensa que en el antiguo pacto. Podemos observar en este pasaje en Hebreos las palabras y dichos que Dios usa para enseñarnos la intimidad que Jesús tiene con los cristianos. El versículo 10 y 13 nos llama hijos. El versículo 11 y 12 nos llama hermanos. Cuando creemos en Jesús, tenemos un Padre que nos ama y quiere una amistad íntima con nosotros. Esta intimidad que tenemos con Jesús se conoce en la Biblia con el término en Cristo. Somos unidos con Él si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en Él. Vemos esta expresión más de 240 veces en la Biblia. Hay dos conceptos básicos que expresa esta verdad maravillosa. Primero, que somos adoptados en la familia de Dios. Todos son nacidos afuera de la familia de Dios, pero tenemos la oportunidad de ser adoptados en su familia. Cuando Dios es nuestro Padre, recibimos todas sus bendiciones. Experimentamos el perdón de nuestros pecados, su presencia y todas las promesas en su palabra. También recibimos la justicia perfecta de Cristo. Segundo Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Segundo, esta intimidad significa que Cristo está en nosotros. El momento que recibimos Cristo es el momento que Dios, por medio del Espíritu Santo, vive en nosotros. Pablo dice en Galatas 2:20, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Nuestra vida pasada fue crucificada con Cristo, y Él está presente con los cristianos. Él nos conoce más íntimamente de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Él siempre está trabajando en nuestro cuerpo, ayudándonos a vivir por Él. La intimidad que buscamos, Dios la ofrece por medio de la encarnación. Debemos ser agradecidos por nuestra familia y amigos esta temporada navideña, pero no debemos anticipar que nuestra familia y amigos pueden llenar la intimidad que solamente Dios puede llenar. Una pregunta para aplicar nuestra necesidad de la intimidad. ¿En quién o en qué estás buscando la intimidad esta temporada navideña? Para terminar, Dios nos ofrece algo mejor esta temporada de navideña. Por medio de la encarnación, Cristo puede satisfacer nuestras necesidades de salvación, santificación y intimidad. Al fin de este sermón, yo quiero animarte a considerar nuestra responsabilidad como cristianos. Hay personas en su localidad, trabajo y familia que están buscando una vida sin Dios.
Esta temporada nos dará oportunidades a compartir esta realidad con ellos. Puedes preguntarles, por ejemplo, ¿qué quieres más durante esta temporada navideña? Y simplemente escucha la respuesta. Pienso que los cristianos son tímidos en la evangelización porque no tienen todas las respuestas. Pero puedes preguntarles y simplemente escuchar a las personas que no conocen Cristo en su vida. Después puedes compartir con ellos la realidad maravillosa de la encarnación y cómo Él ha transformado su vida. No necesitan tener todas las respuestas teológicas. Solo necesitan tener una relación con Cristo y querer compartir que Él es lo único que puede darles vida real esta Navidad. Oren conmigo, por favor. Padre Santo, gracias por estas verdades en su palabra. Gracias por la encarnación y que tenemos salvación, santificación y intimidad contigo por medio de la fe en Cristo. Ayúdanos a aplicarlas en nuestras vidas. Amén.